Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, había quedado pendiente la segunda parte del video, ¿sí? Sobre todo el temita de la regulación de la temperatura corporal. Si es el primer video que ves en este canal, perdón, tengo un poquito de tos, yo lo que hago, sí, es leer la bibliografía oficial que nos da la cátedra, o sea, leo directamente el libro Guyton. Esto no es un resumen, esto es una lectura del libro, que si vos tenés el libro, o lo querés ver de la pantalla, o lo tenés en tu compu o en tu tablet, tenés a alguien que estudia con vos y va haciendo la lectura con vos. Esa es la idea, ¿estamos? Así que bueno, porque la lectura en el libro no está reemplazada por nada. Sí o sí tenemos que leer de los libros para estudiar, para aprobar materias médicas. No se puede con un video de YouTube resumen aprobar, digamos, con la complejidad que requieren los choices y bueno, y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir leyendo sobre la sudoración y bueno, ahora nos tocaba leer sobre la sudoración y su regulación por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Antes habíamos visto un poquito sobre los métodos, digamos, de los aspectos físicos acerca de la pérdida de calor desde la superficie cutánea, cómo se producía calor, habíamos hablado un poquitito del tema de la ropa, sí, que era lo que hacía. Ahora vamos a ver cómo regulamos la temperatura, pero por el sistema nervioso autónomo. La estimulación de la zona preóptica del hipotálamo, esperen un segundo que voy a hacer algo. Ahí está, había un ruido muy molesto por acá, así que lo apagué. Bueno, dice, la estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior por la electricidad o por el exceso de calor va a provocar sudoración. Entonces, por electricidad o por exceso de calor va a provocar sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen sudoración desde esta zona son transmitidos por el sistema nervioso autónomo a la médula y luego por vía simpática hasta la piel. Como se recordará por la exposición sobre el sistema nervioso autónomo del capítulo 60, las glándulas sudoríparas están inervadas, ¿sí?, por fibras nerviosas colinérgicas, fibras que segregan acetilcolina, pero que viajan con los nervios simpáticos. Esta era una de las excepciones que veíamos, ¿sí?, que esto siempre podía ser pregunta de examen. Estas glándulas también son estimuladas hasta cierto punto por la adrenalina o la noradrenalina circulante, pese a que las glándulas no dispongan por sí mismas de inervación adrenérgica. O sea, no tienen, eh, ¿cómo se llama? Inervación del lado con adrenalina. Bueno, entonces, de este hecho tiene importancia durante el ejercicio, ya que la médula suprarrenal segrega las hormonas citadas y el organismo debe desprenderse del exceso de calor generado por la actividad muscular. Mecanismos de la secreción de sudor, entonces. Como se ve en la figura 73.5, y que podemos ver por acá, a ver, acá tenemos, bueno, acá tenemos a la epidermis, ¿no? Y acá tenemos a la dermis. Entonces tenemos acá, bueno, acá ahora nos va a explicar un poquitito de esto, acá tenemos a la glándula, ¿sí? A la glándula sudorípara, que va a estar inervada por un nervio simpático, que va a ser secretor de acetilcolina. ¿Estamos? La porción glandular crea una secreción primaria sin proteínas, la mayoría de los electrolitos se reabsorben en el conducto, con lo que finalmente va a salir una secreción acuosa y diluida. Entonces acá tenemos el nervio simpático inervando a la glándula sudorípara y, bueno, acá tenemos todo lo que es los conductos hasta que salga por el poro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es este mecanismo de secreción de sudor. Como se ve en la figura 73.5, la glándula sudorípara es una estructura tubular compuesta por dos elementos, una porción arrollada, subdérmica y profunda, donde se segrega el sudor, y un conducto que asoma a la piel a través de la dermis y de la epidermis. Como sucede con muchas otras glándulas, la parte secretora de la glándula sudorípara segrega un líquido denominado secreción primaria o secreción precursora. Luego las concentraciones de los componentes de ese líquido se van a ir modificando por el paso por el conducto. La secreción precursora es un producto secretor activo de las células epiteliales que revisten la porción arrollada de la glándula sudorípara. La terminación de las fibras nerviosas simpáticas colinérgicas en o cerca de las células glandulares induce la secreción. La composición de la secreción precursora se asemeja a la del plasma, pero no tiene las proteínas de este.
La concentración de sodio se acerca a 142 miliequivalentes por litro y la de cloruro a 104, mientras que las de los más solutos del plasma es mucho menor. Conforme esta secreción precursora fluye por el conducto glandular, se modifica por la reabsorción de casi todos los iones sodio y cloruro. El grado de reabsorción depende de la velocidad de sudoración, como se indica seguidamente. Entonces, obviamente, es lo que yo ahora, no sé, razono, sin seguir la lectura, es que cuanto más capaz intenso vos estás haciendo una actividad física, cuanto más intensa es, y más fuerte, y más anaeróbica, y todo, es como que obviamente vas a tener menos tiempo de que se vaya modificando esta secreción. Entonces va a ser más, vieron que quizás se suda más salado, por llamarlo de alguna manera, porque no puede haber tanta reabsorción de sodio y de cloruro. Si la glándula sudorípara, entonces acuérdense de esto entonces, que el grado de reabsorción depende de la velocidad de la sudoración, como se indica seguidamente. Si la glándula sudorípara solo se estimula en forma discreta, el líquido precursor pasa lentamente por el conducto. ¿Dónde está? Pasa lentamente por el conducto. En este caso, casi todos los iones sodio y cloruro se reabsorben y su concentración asciende hasta 5 miliequivalentes por litro. De este modo, la presión osmótica del líquido sudoríparo se reduce en tal medida que casi todo el agua también se reabsorbe y se concentra la mayoría de los demás elementos. En consecuencia, si la sudoración es lenta, algunos componentes como la urea, el ácido láctico y los iones potasio suelen concentrarse mucho. En cambio, si el sistema nervioso simpático estimula las glándulas sudoríparas con fuerza y se forman grandes cantidades de secreción precursora y el conducto solo logra reabsorber algo más de la mitad de cloruro sódico, las concentraciones de iodo, sodio y cloruro alcanzan, si la persona no está aclimatada, un máximo de 50 a 60 miliequivalentes por litros, algo menos de la mitad de sus concentraciones plasmáticas. Además, el flujo de sudor por los túbulos glandulares es tan rápido que apenas se reabsorbe el agua. Por esta razón, la concentración de los demás elementos disueltos en el sudor aumenta muy poco. La urea representa casi el doble de la del plasma, el ácido láctico casi el cuádruple y el potasio se multiplica por 1,2. Las personas no aclimatadas al calor pierden mucho cloruro sódico con el sudor, pero una vez que se logra la aclimatación, la pérdida electrolítica se reduce considerablemente, a pesar de la mayor capacidad de sudoración, como se verá seguidamente. Entonces esto es importante. Se puede perder mucho cloruro de sodio por el sudor, entonces, nada, puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico y hasta te podés morir, digamos. Bueno, mecanismo de aclimatación del sudor al calor e importancia de la aldosterona. Bueno, vamos a ver entonces el mecanismo de aclimatación al sudor y la importancia de la aldosterona. Esperen que yo me voy a tomar un mate, una pausa obligada, ustedes pongan pausa también si quieren, no sé. Yo sin mate no puedo hacer nada, gente. Bueno, pese a que una persona... ¡Apa! Bueno, tenía el celular al lado y bueno, vamos a seguir. Perdón. Mecanismo de aclimatación al sudor, al calor e importancia de la aldosterona. Pese a que una persona sana, pero no aclimatada, no llegue casi nunca a segregar más de 1 litro de sudor cada hora, si se expone a un clima caliente durante unas 6 semanas, empezará a sudar cada vez menos y la velocidad máxima de producción de calor podrá alcanzar hasta 2 a 3 litros por hora, de sudor, perdón. Entonces, dice que si se expone a un clima caliente, empezará a sudar más y la producción, entonces aumentás la producción de líquido, digamos. La evaporación de esta cantidad enorme de sudor llega a eliminar el calor del organismo con una producción de más de 10 veces superior a la tasa normal. O sea que personas aclimatadas sudan mucho más. Miren. Esta mayor eficiencia del mecanismo de sudoración obedece a un cambio entre las células de las glándulas sudoríparas que aumentan su capacidad de secreción. Entonces, personas aclimatadas a zonas que están acostumbradas a vivir en zonas de calor, podemos decir que, digamos que sus células sudoríparas tienen una mayor eficiencia, ¿no? La aclimatación reduce también la concentración de cloruro sódico del sudor para conservar cantidades crecientes de esta sal. Entonces van a sudar, digamos, con una sudoración más diluida va a ser. De todo este efecto es consecuencia de una mayor secreción de aldosterona. Casi todo este efecto es consecuencia de una mayor secreción de aldosterona,
por las glándulas de la corteza suprarrenal, que a su vez se inicia por el ligero descenso de la concentración de cloruro sódico en los líquidos extracelulares y el plasma. Una persona no aclimatada que sude mucho pierde a menudo 15-30 gramos de sal en un día en los primeros días. Y después de 4 o 6 semanas de aclimatación, la pérdida suele ser igual a 3 a 5. Entonces, responsable la aldosterona, ¿sí? Que lo que va a hacer es guardar sodio en el organismo, y a su vez aumenta la presión arterial y todas las demás cosas que ya sabemos, ¿sí? La aldosterona secretada por la glándula suprarrenal. Bueno, en su sector de la corteza, ¿no? Dice, pérdida de calor con el jadeo. A ver qué es esto, vamos a leer un poquito. Dice, muchos animales inferiores apenas ceden calor por la superficie de ese cuerpo por 2 motivos. La superficie está cubierta a menudo de pelo, cuando vemos capaz un perro ahí largando por la boca, y la piel de la mayoría de los animales inferiores no contiene glándulas sudoríparas, con lo que se evita casi toda la pérdida evaporativa del calor de la piel. El mecanismo de jadeo sirve para muchos animales inferiores como medio sucedáneo para disipar el calor. Este fenómeno del jadeo se activa en los centros termorreguladores del encéfalo. Cuando la sangre se calienta en exceso, el hipotálamo inicia las señales neurógenas para reducir la temperatura corporal. Una de ellas desencadena el jadeo. El jadeo real está controlado por un centro de jadeo asociado al centro respiratorio neumotáxico de la protuberancia. Cuando un animal jadea, inspira y expira con rapidez, por lo que entran en contacto grandes cantidades de aire renovados del exterior con la parte alta de la vía respiratoria. Esto enfría la sangre de la mucosa respiratoria debido a la evaporación de agua en su superficie, en particular la evaporación de la saliva de la lengua. Sin embargo, el jadeo no aumenta la ventilación alveolar más allá de lo necesario para un control adecuado de los gases sanguíneos, porque cada respiración es muy especial. Así pues, la mayor parte del aire que entra en los alvéolos del aire del espacio muerto, sobre todo de la tráquea, pero no de la atmósfera. Bueno, muy bien, entonces vimos algo de que cómo se produce esta diferencia de temperatura, ¿sí? En el epitelio respiratorio, en la parte alta, con el jadeo, bueno, esto puede hacer que vayan perdiendo calor, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la regulación de la temperatura corporal y la importancia del hipotálamo, ¿no? Bueno, dice, la figura 73.6 ilustra lo que sucede con la temperatura central de un cuerpo desnudo después de varias horas de exponerse a una atmósfera seca entre 0 y 70 grados. Esta sería la imagen, ¿ven? Entonces la temperatura a los 30, a los 50, a los 70, a los 90, ¿no? Esta es la atmosférica. Y vemos qué va pasando con la temperatura corporal. A ver, sin seguir leyendo, si la temperatura de la atmósfera está a 70 grados, fíjense que la corporal también va aumentando. Así va aumentando todo. Hay un momento que hay como una meseta, si ven, que como que hay una meseta en 100 y no sé qué pasará. Entonces, bueno, dice, las dimensiones precisas de la curva dependen del movimiento del viento, de la cantidad de humedad del aire o incluso de la naturaleza del entorno. En general, un cuerpo desnudo mantener una atmósfera de entre 12 y 55 grados puede mantener una temperatura de 36 a 37. La temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación que operan en su mayoría a través de centros reguladores situados en el hipotálamo. Para que estos mecanismos de retroalimentación actúen, se necesitan detectores de temperatura que indiquen el momento en que ésta aumenta o disminuye en exceso. Y dice importancia de las regiones hipotalámica anterior y preóptica para la detención termostática de la temperatura. Se han realizado experimentos para calentar o enfriar zonas minúsculas del encéfalo animal con un termodo. Este pequeño dispositivo, parecido a una aguja, se calienta mediante electricidad o haciendo pasar agua caliente. Bueno, entonces la cuestión es que las regiones encefálicas principales, en las que el calor o el frío de un termodo influyen en el control de la temperatura corporal, son los núcleos preópticos y los anteriores del hipotálamo. O sea, acá es donde se regula la temperatura, núcleo preóptico y anterior del hipotálamo. La zona hipotalámica anterior, preóptica, contiene multitud de neuronas sensibles al calor y hasta 1/3 de neuronas sensibles al frío, de acuerdo con el termodo. Se piensa que estas neuronas actúan con sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. La velocidad de descarga de las neuronas termosensibles se multiplica de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta 10 grados centígrados. En cambio, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja. Entonces, las termosensibles van a multiplicar de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta. Y las sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja.
Entonces, bueno, si se calienta la región preóptica, la piel de todo el organismo empieza a sudar de manera profusa, y al mismo tiempo todos los vasos sanguíneos cutáneos experimentan una enorme dilatación. Esta es una reacción inmediata para que el organismo pierda calor y la temperatura corporal se normalice. Entonces empieza a sudar de manera profusa para perder calor, si se calienta la región preóptica. Por otro lado, inhibe todo el exceso de producción calorífera corporal. En definitiva, está claro que las regiones hipotalámica y preóptica pueden actuar como centro termostático regulador de la temperatura corporal. Bueno, a ver cómo sigue esto. Dice, detección de la temperatura por los receptores de la piel y de los tejidos corporales profundos. Todo esto es largo, Pese a que las señales emitidas de los receptores hipotalámicos de la temperatura controlan con gran potencia la temperatura corporal, los receptores de otras partes del cuerpo ejercen una función termorreguladora complementaria. Así sucede en particular con los receptores térmicos de la piel y algunos profundos del organismo, ¿sí? Como se recordará en el capítulo, de la exposición sobre los receptores sensitivos del capítulo 48, la piel está dotada tanto de receptores para el frío como para el calor. Existen muchos más receptores para el frío que para el calor. De hecho, a veces se observan hasta 10 veces más en zonas de la piel. Por eso la detección periférica de la temperatura se ocupa sobre todo de detectar temperaturas frías o muy frías en lugares calientes. Miren, estamos como más adaptados para eso. Cuando se enfría la piel de todo el organismo, se desencadena de inmediato estos reflejos que aumentan la temperatura corporal por diversas vías. Se estimula con intensidad un escalofrío, que aumenta la tasa de producción de calor, inhibe la sudoración, si es que esta ya se había manifestado, inducen una vasoconstricción de la piel para reducir la pérdida del calor orgánico a través de la misma. Los receptores profundos de la temperatura corporal se encuentran sobre todo en la médula y en las vísceras abdominales, o alrededor de las grandes venas superiores del abdomen y el tórax. Estos receptores profundos actúan en forma diferente a los de la piel, porque están expuestos a la temperatura central más que a la temperatura superficial. Sin embargo, al igual que los receptores cutáneos, detectan sobre todo el frío más que el calor. Es muy probable que los receptores cutáneos y profundos se ocupen de evitar la hipotermia, es decir, de prevenir el descenso de la temperatura corporal. Entonces, miren, es como que estamos mucho más eficientes en esto, nos ocupamos mucho más de esto, ¿sí? De evitar la hipotermia. El hipotálamo posterior integra las señales termosensibles centrales y periféricas. Entonces, muchas señales que miden la temperatura nacen en los receptores periféricos, pero su contribución al control térmico se establece principalmente a través del hipotálamo. La zona del hipotálamo estimulada en la región hipotalámica posterior, a ambos lados, aproximadamente a la altura de los cuerpos mamilares. Las señales detectoras de la temperatura de la región hipotalámica anterior y preóptica también se transmiten hasta la zona hipotalámica posterior. En este lugar, las señales de la región preóptica y de otras partes del organismo se combinan e integran para regular las reacciones productoras y conservadoras del calor corporal. Bueno, muy bien, vamos a poner pausa. Bueno, ahí chusmeé un poco qué es lo que queda, lo voy a decir como un poco por arriba, para si no se hace tan largo el video, y luego ya sí el tercer video va a ser sobre fiebre. Pero antes de leer sobre fiebre, vamos a leer sobre este punto de ajuste que va a tener el hipotálamo en la temperatura. Pero ahora lo que vamos a leer es esto, ¿no? Los mecanismos que tiene, ¿sí? Para reducir la temperatura cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo. Porque acá lo que habla es, bueno, hace una introducción a estos métodos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo está sometido a un gran calor? Vamos a tener la vasodilatación de la piel, ¿sí? Entonces dice que los vasos sanguíneos de la piel, de casi todas las regiones corporales, se van a dilatar por inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior. Entonces, la vasodilatación plena va a multiplicar la tasa de transferencia de calor de la piel hasta 8 veces. Entonces tenemos vasodilatación de la piel, sudoración y disminución de la producción de calor. Sudoración, el efecto sudoríparo del incremento de la temperatura corporal se demuestra en la curva azul, bueno, esto que ya vimos, ¿no? Entonces, que todo incremento de 1 grado de la temperatura corporal causa la sudoración suficiente para eliminar 10 veces la tasa basal de producción de calor. Y 3, la disminución de la producción de calor. Entonces, los mecanismos que exageran la producción de calor, como la tiritona y la termogenia química, se inhiben de manera poderosa. Entonces, ¿cómo reducimos la temperatura cuando hace mucho calor? Tratamos de que el cuerpo no siga generando calor. Bueno, lo tratamos de perder vasodilatando la piel, sudorando y disminuyendo obviamente la producción de calor.
Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos que aumentan la temperatura si te sometes al frío, si el cuerpo se enfría demasiado? Vasoconstricción de toda la piel, ¿sí? Los centros simpáticos situados en la región posterior del hipotálamo estimulan esta reacción. La piloerección, o sea, que se paren los pelitos, la piel de gallina. Piloerección significa erección de la parte terminal del pelo. Esta estimulación simpática determina una contracción de los músculos erectores del pelo adheridos a los folículos pilosos, por eso el pelo se endereza. Este hecho carece de interés para el ser humano, pero en animales inferiores, la erección del pelo permite atrapar una capa densa de aire aislante próxima a la piel, con lo que reduce mucho la transferencia de calor. Miren qué interesante, o sea, es como algo de nuestra evolución, que nosotros obviamente descendemos, somos animales y tenemos un ancestro común, entonces bueno, capaz en nosotros ya nuestra especie no nos sirve, pero digamos, en el reino animal sí sirve para generar esta capa aislante, ¿no? Entonces, vasoconstricción de la piloerección y el aumento de la termogenia. La producción de calor por los sistemas metabólicos se eleva con la tiritona, la estimulación simpática de dicha producción y la secreción de tiroxina. Estos métodos que incrementan el calor requieren una explicación adicional que va a seguir a continuación. Y dice estimulación hipotalámica de la tiritona. Y vamos a leer esto y con esto vamos a ir finalizando. En la porción dorsomedial del hipotálamo posterior y cerca de la pared del tercer ventrículo se encuentra la región denominada centro motor primario de la tiritona. De ordinario, esta región está inhibida por las señales del centro de calor de la región hipotalámica anterior preóptica, pero las señales del frío de la piel y de la médula espinal lo estimulan. Así pues, este centro se activa cuando la temperatura corporal desciende, e incluso décimas de grado por debajo del valor crítico, como lo demuestra el aumento repentino de la producción de calor, que lo tenemos acá en este gráfico, ¿sí? Si disminuye la producción de calor. Bien, dice efecto de la temperatura hipotalámica sobre la pérdida de calor corporal por evaporación, ¿sí? Bien, ¿qué dice entonces? Sobre la producción, sobre todo la tiritona. La figura muestra el valor crítico de la temperatura a partir de la cual aumenta la pérdida de calor. Entonces, si te aumenta a partir de 37, ven que ya empezamos a quemar más calorías, a empezar a perder calor. ¿Estamos? Bien, ahora, dice, luego transmite las señales a través de la tiritona, bueno, dice, abajo de todo, vamos a leer acá. Cuando la tiritona es máxima, la producción de calor del cuerpo aumenta de 4 a 5 veces. ¿Estamos? Entonces la encargada va a ser la tiritona. Excitación química simpática por la producción de calor y el incremento de la estimulación simpática, los valores circulantes de adrenalina y de noradrenalina pueden aumentar obviamente la tasa metabólica celular. Esto se conoce como termogénesis química o termogenia sin escalofríos, ¿no? Bueno, se va a liberar energía en forma de calor, bla, bla, bla. Bueno, la aclimatación influye de manera notable en la intensidad de la termogenia química. Bueno, esto yo lo voy a pasar porque se hace muy largo, si ustedes quieren lo leen, pueden poner pausa en el video. Después dice, por ejemplo, vamos a ver alguna hormona tiroide acá. Dice, la mayor liberación de tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo. Por eso es que les cuento, ¿no? Algunos fisicoculturistas toman hormonas tiroides para quemar grasa, ¿sí? Para aumentar la producción de calor. La refrigeración de la región hipotalámica anterior y preóptica aumenta también la producción de la hormona neurosecretora que va a activar a la tirotropina en el hipotálamo. Esta hormona es transportada por las venas del hipotálamo hacia la adenohipófisis, donde estimula la secreción de tirotropina o tirotrofina. La tirotrofina, a su vez, va a estimular la liberación de tiroxina por la glándula tiroides, como se explica en el capítulo 76. Entonces, el aumento de la tiroxina activa aumenta una proteína desacopladora y eleva la tasa metabólica celular y es otro mecanismo de termogenia química. Este incremento metabólico no es inmediato, sino que se necesitan varias semanas de exposición corporal al frío para que la tiroides se hipertrofie y alcance el nuevo dintel de secreción de tiroxina. La exposición de los animales a un frío extremo durante varias semanas induce un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Miren ustedes, aumenta la glándula tiroidea ante situaciones de frío en los animales. Sin embargo, en el ser humano rara vez se expone el mismo grado de frío que en los animales. Por eso se sigue ignorando la importancia cuantitativa de este mecanismo para el ser humano. Algunas mediciones aisladas revelan que los militares que residen durante algunos meses en el Ártico experimentan un aumento de la tasa metabólica. Y por otro lado, algunos inuit, algunos esquimales, también muestran tasas metabólicas basales anormalmente elevadas.
Además, el efecto estimulador continuo del frío sobre la tiroides podría explicar la incidencia mucho mayor del bocio tóxico entre las personas que viven en los climas más fríos en relación a los que habitan en los más cálidos. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos? Vimos la importancia del hipotálamo, ¿sí? Cuáles eran las regiones, cuáles son los mecanismos de producción de calor y cuáles son los mecanismos de pérdida de calor. Vimos cómo es la secreción de la glándula, lo vimos por acá arriba, y cómo a medida, ¿sí? Que si una persona está aclimatada o no, cómo va a ser su velocidad y su concentración en este sudor. Así que bueno, en el próximo video lo que voy a hacer es leer sobre este tema que sigue acá, que es el punto de ajuste de la temperatura del hipotálamo, que esto nos va a servir para entender a la fiebre, ¿estamos? Porque va a cambiar este punto de ajuste. Entonces, en el próximo video vamos a leer el concepto de punto de ajuste y luego vamos a leer fiebre. Y con esto vamos a terminar el capítulo. Sepan entender que yo los trato de cortar si no son muy largos. Pero ustedes lo que tienen de bueno es que pueden poner pausa, volver a leer, hacer un resumen y van siguiendo la lectura. Bueno, les mando un beso grande. Si les gustó el video les pido que le pongan un like. Y que a mí me va a ayudar porque obviamente YouTube sigue pidiendo que subamos contenido, así que me ayudan suscribiéndose al canal y dándole un like al video, comentándolo. Bueno, muchas gracias gente, feliz estudio, y nada, espero que les haya gustado el video y sigan estudiando los nerds como yo. Un beso grande a todos, chau chau.